¿Qué nos toca hablar en esta clase de hoy? Vieron que la clase pasada hablamos sobre unas biomoléculas que son los hidratos de carbono, ¿sí? Que son los hidratos de carbono. Hoy nos toca hablar de otras dos biomoléculas muy importantes, que son los lípidos y las proteínas, ¿sí? Siempre cuando hablemos de biomoléculas, estamos hablando de moléculas muy importantes para la vida. En este caso, los lípidos y las proteínas, ¿sí? Al igual que los hidratos de carbono de la clase pasada, son muy importantes para el desarrollo de la vida. ¿De quién vamos a empezar hablando en esta clase? De las proteínas. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar de los lípidos. ¿Está bien? Vamos a comenzar hablando de las proteínas, cómo están formadas, ¿sí? ¿Cuáles son los ladrillitos para construir a las proteínas? Vamos a estar hablando de sus funciones después, ¿sí? Vamos a estar hablando de cuáles son las funciones de las proteínas. Y lo mismo vamos a hacer con los lípidos, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase. En primer lugar, como les dije hace 10 segundos, vamos a hablar de los aminoácidos y las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos son biomoléculas que se combinan, se unen unos con otros para formar a las proteínas, ¿sí? Las proteínas entonces van a estar formadas por diferentes tipos de aminoácidos. Es como el ejemplo este de esta cadenita que apareció acá, ¿sí? Cada eslabón es un aminoácido distinto y al unirse los diferentes aminoácidos entre sí, se forman las proteínas, ¿está bien? Ahora, en nuestra dieta, las proteínas las incorporamos principalmente en alimentos que vienen de origen animal, ¿sí? No quiere decir que los alimentos de origen vegetal no tengan proteínas, tienen también. Pero lo que sucede es que en los alimentos de origen animal tenemos un montón de proteínas, un montón de aminoácidos importantes y que necesitamos. Los alimentos de origen vegetal, hay algunos que tienen muchas proteínas y están buenísimos, pero en general, para consumir una buena cantidad de proteínas, tenemos que combinar diferentes alimentos de origen vegetal. En cambio, cuando hablamos de origen animal, me como un bife y ya está, tengo un montón de proteínas. En cambio, cuando comemos cosas de origen vegetal, para tener una buena cantidad de proteínas, tenemos que, en general, que combinar diferentes alimentos de origen vegetal para tener muchas proteínas, ¿sí? Pero cualquier persona puede ser vegetariana o vegana sin ningún problema, que combinando adecuadamente esos alimentos va a tener la cantidad de proteínas necesarias para desarrollar su vida, sin ningún problema. Y por último, quiero dejar en claro que después lo vamos a ver mejor, ¿no? Pero las proteínas cumplen funciones en un montón de los procesos biológicos, de las cosas que pasan adentro de nuestro organismo, ¿sí? Las proteínas cumplen un montón de funciones distintas y ahora en un ratito vamos a charlar algunas de esas funciones, ¿sí? Y más la que nos van a interesar a nosotros. Pero las proteínas cumplen muchísimas funciones en nuestro cuerpo, lo cual nos permite que vivamos, ¿sí? Por eso son biomoléculas, por eso son moléculas muy importantes para la vida. Y esto lo refleja, cumplen muchísimas funciones súper importantes para nosotros. Pero además cumplen función estructural. Las proteínas son las que permiten que las células tengan estructura, que mi organismo tenga estructura. Por ejemplo, las uñas son proteínas, el pelo son proteínas, en la piel hay un montón de proteínas también. Eh, Tenemos proteínas por todos lados, ¿sí? Entonces cumplen funciones muy copadas para que yo pueda vivir, para que yo pueda funcionar. Como dijimos previamente, las proteínas están formadas por aminoácidos. Lo que vamos a charlar ahora es cómo es un aminoácido. ¿Cuál es la estructura que tiene un aminoácido? Un aminoácido va a tener un carbono alfa o carbono central, al cual se le va a unir un grupo funcional ácido carboxílico. ¿Alguien se acuerda lo que era un grupo funcional? ¿Qué era un grupo funcional? A ver, mientras yo escribo ácido carboxílico, ¿qué era lo que a qué llamamos grupo funcional?
¿Alguien se acuerda? Que lo venimos charlando. Lo venimos charlando en el grupo funcional. ¿Qué era un grupo funcional? Esto es un grupo funcional, por ejemplo. ¿Qué era un grupo funcional? ¿Alguien se acuerda más o menos? Aunque no del todo, pero ¿De dónde sale un enlace? ¿dónde sale un enlace? No, no. ¿Qué era un grupo funcional? Que son cosas importantes para las moléculas. ¿Qué eran? A ver. ¿Qué se... Lo que los une. ¿Eh? No, no era Lo lo que que los los une. Un grupo funcional es un conjunto de átomos que le da una característica especial a esa molécula. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos a los hidratos de carbono, que tenían un grupo aldehído o un grupo cetona? ¿Se acuerdan las aldosas o las cetosas? Que dijimos que esos grupos funcionales, el aldehído y la cetona, eran muy importantes para las moléculas y le daban una característica especial. Lo mismo pasa en este caso, ¿sí? Lo mismo pasa en este caso. El grupo ácido carboxílico es un conjunto de átomos, porque fíjense que tenemos un átomo de carbono, uno de oxígeno, otro de oxígeno, uno de hidrógeno. Es un conjunto de átomos que le da una característica especial al compuesto, en este caso al aminoácido, ¿sí? Por eso es que le presto mucha atención. Por otro lado, unido a ese carbono alfa, va a estar un hidrógeno, vamos a tener un hidrógeno, y también unido a ese carbono alfa, vamos a tener un grupo amino. Un grupo amino tiene un nitrógeno unido a tres hidrógenos y tiene carga positiva. Ese se llama grupo amino. Y también es un grupo funcional, ¿sí? Es un grupo funcional, porque le da una característica especial, porque le da una característica especial a este aminoácido, ¿sí? Y por último, unido al carbono alfa, vamos a tener lo que llamamos cadena lateral, que yo le pongo R. La cadena lateral pueden ser diferentes cosas y dependiendo lo que tengamos acá, vamos a tener distintos aminoácidos. La parte de arriba del aminoácido es igual para todos los aminoácidos. Lo que va cambiando es la cadena lateral. Y dependiendo qué cadena lateral tengamos, vamos a tener distintos aminoácidos. ¿Sí? Hasta acá, chicas, chicas y chicos, y Julián, y Lenovo también, que hasta acá, ¿está bien la idea de la estructura de un aminoácido? ¿Entienden que esta parte se mantiene siempre, siempre igual y lo que va cambiando es la cadena lateral y ahí tenemos diferentes tipos de aminoácidos? Sí, profe. Ahora vamos a ver distintos ejemplos, ¿eh? Así que no se preocupen, que vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa si ahí en el R hay algo? ¿Qué pasa si hay otra cosa? Vamos a ver distintos ejemplos. Pero hasta acá esto está quedando claro, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Sandra, perfecto. Entonces, Eve, a vos te veo con cara media. ¿Está bien hasta acá? Ahí vamos, profe. Bueno, No sabe pero, si salir corriendo. ¿qué? No sabe si salir corriendo. No sabes si salí corriendo, sí. No, bueno, pero Eve, esta parte siempre es igual. Lo que va a cambiar es la parte de abajo, la cadena lateral del aminoácido. Mira, vamos a ver algunos ejemplos para que quede súper claro. Si acá donde está el R tenemos solamente un hidrógeno, este aminoácido que se forma se llama glicina, por ejemplo. Pero si en vez de un hidrógeno, pero si en vez de un hidrógeno tenemos un carbono unido a tres hidrógenos, este aminoácido que está acá es la alanina. Pero, pero, si en vez de tener un carbono con tres hidrógenos, en la cadena lateral tenemos un carbono con dos hidrógenos
que se une a un grupo OH, ahí lo que tenemos es una serina. Este aminoácido se llama serina. Pero, si en vez de tener todo eso, tenemos en la cadena lateral un CH2 que se une a otro CH2, que se une a otro CH2, que se une a otro CH2 y que luego se une a un NH3 con carga positiva, este aminoácido que tenemos acá ahora es la lisina. Las cadenas laterales van a cambiar y al cambiar vamos a tener distintos aminoácidos. ¿Está bien eso? ¿Lo entienden ahora? ¿Sí? Con estos ejemplitos. Sí, ahora sí. Ok. Ok. Sí, ¿Alguien lo profe. entiende? ¿Qué quiere preguntar? Puede preguntar sin ningún problema. Quiere decir que la primera estructura va toda igual. Sí. Varía solamente lo de abajo. Exactamente. Eve. Bien. Perfecto. Exactamente. La parte de arriba siempre va a ser la misma. Lo que nos va a variar es la cadena lateral. La parte de abajo, vieron como hice yo recién, la parte de arriba siempre permanece igual en la estructura de los aminoácidos y la parte de abajo es la que va a ir cambiando. Yo no quiero que ustedes se aprendan todos los aminoácidos, no es la idea porque eso lo harían de memoria y de memoria la verdad que a mí no me copa mucho que ustedes aprendan nada. Hay algunas cosas que por ahí son necesarias, aprenderse un poquito de memoria, pero lo que yo quiero es que ustedes si ven un aminoácido entiendan que eso que están viendo es un aminoácido, no que es una glucosa. Lo que yo quiero es que ustedes no se confundan entre un hidrato de carbono y un aminoácido, porque son cosas muy distintas. Yo lo que necesito es que ustedes reconozcan a los aminoácidos. No que sepan cuál es la lisina, cuál es la glicina, todo lo que vimos recién. No, eso no es parte. Lo que yo necesito es que ustedes, si en algún momento ven un aminoácido, digan, ah, esto me parece que es un aminoácido. ¿Por qué? ¿Por qué me di cuenta que es un aminoácido? Y bueno, porque tiene un carbono alfa, y ahí unido a ese carbono alfa tiene un grupo de ácido carboxílico, un amino, un hidrógeno, ¿entienden? O sea, en base, yo quiero que sepan reconocer las cosas, ¿sí? En nuestras proteínas hay un total de 20 aminoácidos distintos que se combinan entre sí, se combinan unos con otros, se unen para formar las proteínas. Cualquier proteína de mi cuerpo va a ser un conjunto de aminoácidos unidos entre sí. Los aminoácidos se unen, este con este, con este, con este, con este, con este, y forman las proteínas. Tenemos un total de 20 aminoácidos para formar las diferentes combinaciones que van a dar lugar a las proteínas en nuestro cuerpo. En realidad, existen más aminoácidos en la vida y en nuestro organismo también, pero solamente 20 aminoácidos son los que van a formar parte de nuestras proteínas. No va a aparecer un aminoácido cualquiera, ¿sí? Y algo interesante que quiero que quede claro es que dependiendo del R, como vimos recién, tenemos distintos aminoácidos. Pero también, dependiendo del R, podemos clasificar a los aminoácidos en distintos grupos, ¿sí? A veces la cadena lateral no tiene polaridad, o sea, no le gusta el agua, ¿vieron? Si no es polar, no le gusta el agua. Porque cuando las cosas son polares, sí les gusta el agua, porque el agua es polar. Pero cuando las estructuras no tienen polaridad, no les gusta el agua. Y cuando el R no le gusta el agua, lo podemos clasificar dentro de aminoácidos no polares. Ahora vemos ejemplos, no se preocupen. O también puede estar dentro de aminoácidos polares, que a las cadenas laterales sí le gusta el agua. O puede estar dentro de aminoácidos polares con carga positiva, porque en la cadena lateral tenemos carga positiva. O puede estar dentro de los grupos de polares con carga negativa. O puede estar dentro de los grupos de aromáticos, que ahora vamos a ver qué significa. Pero, dependiendo de la cadena lateral, no solamente voy a tener distintos aminoácidos, sino que además esos aminoácidos los puedo clasificar en diferentes grupos, ¿sí? Dependiendo siempre del R. Vamos a ver los grupos, ¿les parece? Nosotros tenemos 20 aminoácidos en total que forman parte de las proteínas. Y tenemos 5 grupos posibles. Por ejemplo, estos son los no polares. ¿Por qué estos aminoácidos los llamamos no polares? Porque, fíjense,
que las cadenas laterales que tienen no les gusta el agua, no tienen polaridad, no les gusta el agua. Y por lo tanto vamos a clasificar a estos aminoácidos dentro de no polares. ¿Sí? Perfecto. Después tenemos a los aminoácidos polares, que lo que sucede es que a las cadenas laterales sí les gusta el agua. Esas cadenas laterales tienen polaridad e interaccionan con el agua, porque el agua también tiene polaridad. ¿Vieron como que las cosas que son medias parecidas se atraen? Entonces, como estos aminoácidos tienen las cadenas laterales con polaridad, les gusta el agua que también tiene polaridad. ¿Sí? Eh, Básicamente eso. Nosotros vimos que el agua tenía polaridad, ¿sí? Lo vimos a eso, en la parte de agua. Después también tenemos polares con carga positiva. ¿Por qué polares con carga positiva? Porque si ustedes se fijan, en sus cadenas laterales tienen estos aminoácidos carga positiva. ¿Lo ven? Y por eso se llaman polares con carga positiva. También tenemos polares con carga negativa, porque si observan sus cadenas laterales, van a ver que estos aminoácidos tienen carga negativa. ¿Ven que acá tiene una carga negativa? Entonces, el R no solamente sirve para que tengamos distintos aminoácidos, sino que además sirve para clasificarlos en diferentes grupos. Eso está bien. Yo no necesito que ustedes se acuerden si la serina en qué grupo está o la glicina en qué grupo está. No es mi idea. No les voy a preguntar que me digan en qué un aminoácido no polar. No, no va a pasar eso. No les voy a preguntar eso. Lo que quiero que les quede claro es que las cadenas laterales de los aminoácidos nos determinan distintos aminoácidos. ¿Vieron? Dependiendo de la cadena lateral, tengo la glicina, la serina, la alanina, lo que sea. No solamente eso, sino que dependiendo la cadena lateral, los aminoácidos los voy a poder clasificar en distintos grupos. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? A ver, vamos a ver un grupo más que son los aromáticos. Los aromáticos... Uy, ¿qué le pasó a esto? Los aromáticos, lo que tienen en su cadena lateral es un anillo que llamamos anillo aromático. ¿Sí? Los aromáticos tienen en su cadena lateral un anillo que llamamos anillo aromático. Por eso es que están dentro de ese grupo. Les voy a contar lo que es un anillo aromático para que les quede súper claro. Esperen que vamos a correr esto acá, si puedo hacer un dibujito ahí al lado. Entonces, ¿qué es un anillo aromático? Un anillo aromático es un anillo de carbonos. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos que se unen entre sí. Y de forma alternada vamos a tener dobles enlaces. Y después cada carbono va a tener un hidrógeno unido a él. ¿Sí? Esto es un anillo aromático. Y si ustedes se fijan, todos estos aminoácidos que tienen en su cadena lateral un anillo aromático se clasifican dentro de este grupo que se llama aromáticos. Qué loco, ¿no? Solamente quiero que les quede claro de esto, es que dependiendo cuál sea la cadena lateral que tienen, los podemos clasificar en distintos grupos que nos sirven para entenderlos mejor. ¿Está bien hasta acá? ¿Esto está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Alguien quiere Sí, preguntar profe. algo? Bueno, Elizabeth, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no, este es el momento, aprovechen, podemos charlar, somos pocas personas. Eh, bueno, ok. ¿Qué nos interesa? ¿Qué es Yo interesante? tengo una duda. Sí, a ver. Lo que pasa es que me quedé con los aminoácidos polares, que son los que sí, sí les gusta el agua, ¿verdad? Sí. Ya, me quedé con los polares de carga positiva y en adelante, o sea, las tres últimas, positivas, y con carga negativa y los aromáticos. Mm. O sea, esos a qué se, o sea, a qué sí se pueden unir.
¿Unir? ¿Por qué? ¿En qué sentido me está preguntando? Ahora vamos a ver que estos 20 no, aminoácidos, ahora vamos a ver que estos 20 aminoácidos se van a combinar entre sí para formar a las proteínas. Todos se pueden unir entre sí. Por ejemplo, imagínate una proteína cualquiera, ¿no? Yo agarro una proteína y me fijo cómo es esa proteína. Me voy a dar cuenta que esa proteína tiene, primero, una serina, que se une con una lisina, que sería este otro, que se une con un aspartato, que sería este que vemos acá, que es polar con carga negativa. Ese aspartato se une a su vez con un triptofano, que sería este que está acá. El triptofano a su vez se une con... esperen que no me quedan más colores. El triptofano se une con una cisteína, que está acá, y la cisteína se une con eh, una leucina, que está acá. O sea que todos estos aminoácidos se pueden unir entre sí para formar las distintas proteínas que tiene mi cuerpo, ¿está bien? Todos estos, no importa el grupo, no es que todos los del mismo grupo se unen entre sí, no importa eso, ¿sí? Las proteínas de mi cuerpo tienen combinaciones diferentes de estos aminoácidos, sin importar su grupo ni nada. Se pueden ir uniendo polares, no polares, negativos, Todo, no hay ningún toda una problema. mezcla de lo que sea, exactamente. Yo pensé que solamente es polares con polares. No. Esto es una forma de clasificar a los diferentes grupos, a los diferentes aminoácidos en grupos. Pero después, cuando se forman las proteínas, todos se pueden unir con todos, ¿sí? Está bien, Lenovo, tenés Lenovo. No sé quién sos, pero ¿quedó claro ahí? El que preguntó sobre esto de las uniones. Buah. Dijo, pregunto y me voy a la mierda. Bien, perfecto. No sé, espero que haya quedado claro. Bueno, vamos a seguir. Profe, Sí, consulta. sí. Buenas tardes. Hola, Daniela. ¿Siempre es con un enlace o puede ser con dos enlaces? Siempre es con un enlace que se unen estos aminoácidos y ahora en un ratito vamos a ver cómo se llama ese enlace que une los diferentes aminoácidos. ¿Está bien? Ok, gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar porque hay algo interesante. Nosotros tenemos un total de 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, ¿sí? Pero de esos 20 aminoácidos, hay 9 aminoácidos que son esenciales. ¿Qué son estos que están acá? ¿Sí? La lisina, leucina, isoleucina, valina, trionina, bla, bla, bla. Bien, todos estos que están acá. ¿Para qué los voy a leer? ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son aminoácidos que nosotros no podemos producir en nuestro cuerpo y que necesitamos sí o sí consumirlos en la dieta. Porque a partir de ellos nosotros vamos a producir un montón de cosas importantes. Vamos a producir en nuestro cuerpo proteínas importantes, vamos a producir a veces neurotransmisores, vamos a producir algunas bases nitrogenadas que forman el ADN. O sea que estos 9 aminoácidos, si bien mi cuerpo no los puede producir, necesito que consumirlos en la dieta, agarrarlos de la dieta, porque después mi cuerpo los va a usar. Los va a usar para hacer cosas súper importantes. Pero ¿qué pasa? Mi cuerpo no los puede hacer. Así que lo tengo que meter a mi cuerpo de alguna manera y lo hacemos a través de la dieta. ¿Está bien? Son muy importantes los aminoácidos esenciales porque si no los consumimos podemos tener algunos problemitas. ¿Está bien? Es muy importante el consumo de aminoácidos esenciales, especialmente cuando estamos creciendo, ¿sí? Cuando las personas nacen, empiezan toda una etapa de crecimiento y es muy importante que tengan todos los aminoácidos esenciales para poder desarrollarse,
¿sí? Porque a partir de esos aminoácidos hacemos proteínas, neurotransmisores, bases nitrogenadas, todas cosas que son súper, súper importantes para nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, ¿Está profe. claro? Bien. Bien. Sabemos Ahora que sí, somos 9 y son esenciales nada más. son esenciales, aminoácidos que no puedo producir y que necesitamos consumirlos en nuestra dieta. ¿Sí? ¿Como cuáles, profe? Estos, la lisina, la leucina, la isoleucina, no los puedo producir, pero necesito consumirlos en la dieta. ¿Sí? Y vieron que yo les dije que los alimentos que tienen muchas proteínas, que son los que vienen de origen animal, van a tener muchos de estos aminoácidos, si no todos. ¿Sí? Profe, por ejemplo, ¿en qué se puede...? Eso, Melanie, justo estaba diciendo eso. Que se puede consumir principalmente, si quiero consumir solamente una cosa, en los alimentos que vienen de origen animal, vamos a encontrar todos estos aminoácidos generalmente, ¿sí? Los alimentos de origen vegetal también tienen algunos, pero en general tengo que combinarlos para consumir todos estos, ¿sí? En cambio, los de origen animal me como un bife y tiene todos, ¿sí? En cambio, los de origen vegetal tengo que combinarlos para tener todos estos. Pero sí se puede también en consumir esos alimentos de origen vegetal, sin ningún problema. ¿Está bien? Perfecto, entonces. Ahora, vamos a ver, porque hasta ahora venimos hablando de los aminoácidos, ¿sí? Pero quiero que charlemos qué son las proteínas. Los aminoácidos, lo que va a suceder es que se van a unir entre sí para formar los péptidos. Los péptidos son las tiritas de aminoácidos sin ninguna forma, ¿sí? Así. Pero después esa tirita de aminoácidos van a adoptar una estructura en el espacio, y ahí vamos a llamarlo proteína. Esto es importante y quiero que les quede súper, súper claro. Los aminoácidos se unen entre sí y se forman los péptidos. Pero cuando esos péptidos adoptan una estructura en el espacio, ahí los llamamos proteínas. Esa estructura tridimensional es la estructura más estable que puede adoptar una proteína y que le permite cumplir perfectamente su función. Esa proteína es muy feliz con esa estructura que adoptó. A esa estructura la vamos a llamar estructura nativa. Es la estructura que una proteína adopta en el espacio y que le permite cumplir perfectamente su función. Y es una estructura muy estable, donde la proteína es muy, muy feliz. A eso llamamos estructura nativa. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que hoy lo di, me parece que estaba bueno, capaz que ahora es una cagada, pero imagínense que tenemos una proteína. Tenemos un péptido en realidad, porque acá lo que estoy dibujando es la proteína sin una estructura. No tiene ninguna estructura en el espacio. Esta proteína cumple la función de cortar otras proteínas. Esta proteína corta otras proteínas. Y tenemos dos estructuras nativas posibles. Les voy a dibujar las dos estructuras posibles. La primera estructura posible es esta. Una estructura como si fuera un vasito. Y la segunda estructura posible es esta. Paren que no me quedó tan bien. La segunda estructura posible es esta. Un cóndor. No, la segunda estructura posible es esta. Si esta proteína, Dijera. si esta proteína se encarga de cortar a otras proteínas
¿Qué estructura nativa va a tener? ¿La número 1 o la número 2? Si esta, voy a decirlo de La vuelta. número 2. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, si esta proteína se encarga de cortar a otras proteínas, ¿qué estructura nativa va a tener? ¿La número 1 o la número 2? ¿Qué estructura en el espacio va a adoptar? La 1. Porque ¿Por qué? todas unidas. A ver, justifiquen. No me digan solamente por... Vamos a hacer una oración más completa. Díganme por qué eligen la que eligen. A ver, vamos. ¿Cuál eligen y por qué? A ver. Paren, no sé si no les mando una votación. Ah, no tengo ninguna votación acá. Ya voy a hacer. ¿La puedo crear? No, me va a mandar el coso. Bueno. A ver, ¿cuál eligen? ¿Qué estructura nativa va a tener la proteína en el espacio? ¿La 1, la 2 y por qué? Si esta proteína va a cortar a Sí, otra. porque la corta porque A ver, ¿qué eh, estructura, Julián, va a adoptar? ¿La 1 o la 2? si la corta, la A ver, 1. esta Porque va a proteína, cumplir una función, va a cumplir una función. ¿cuál es la función de la proteína? Es cortar a otras proteínas. ¿Sí? La función de esta proteína es cortar a otras. ¿Qué estructura va a adoptar en el espacio? ¿La número 1 o la número 2? ¿Por qué, Lenovo? Alguien que me diga por qué necesito. Pero... A ver, amores. Yo me pregunto. La 1. Bueno, yo me pregunto esto. A ver, vamos a ejemplificarlo, porque me parece que acá hay un problema. Van que me dice. María, un profe. A ver, espérenme 2 segundos. ¿Dónde mierda lo tengo? Oh. Acá está. Párenme. Bueno, ustedes me van a hacer. Voy a tener que ir al psicólogo, es poco, 4 veces por semana voy a tener que ir. Escúchenme esto, a ver, amores de mi corazón. Si yo tengo que cortar un papel. ¿Qué voy a usar para cortar un papel? ¿La taza o la tijera? La taza no. La tijera. La tijera. La tijera. Entonces, una proteína que tiene que cortar otras proteínas, es muy probable que tenga estructura como una tijera. No va a ser realmente una tijera, pero es una forma de explicarle a ustedes que depende de la función de una proteína, va a tener una estructura nativa adecuada a su función. Si yo quiero cortar un papel, voy a agarrar la tijera. Si yo me quiero tomar un té, voy a agarrar la taza. No voy a agarrar la tijera. ¿Qué es eso? ¿Ahora se entiende o yo estoy mal? Porque por ahí, Sí, ya entendimos. por Ya ahí hay algo que entendimos. yo no estoy entendiendo. Si yo les digo que Yo lo- una proteína tiene que cortar a otras Lo puse en el proteínas, chat. ¿cómo me van a decir que tiene la primera estructura, que es una taza? Esto. Explíquenme, que la rompo y con eso corto. Puede ser ¿Qué una taza pasó? rota, por eso corta también. Ay, Jesús. Claro, porque tiene que cortar algo. Tiene que cortar algo. No, me van a agarrar, a mí me va a hacer mal esto, ¿entienden? Después yo tengo que ir de acá a hacer algún ejercicio o algo, porque si no me quedo... Escúchenme, claro, No, claro. La estructura que adopta en el espacio una proteína, esa estructura nativa, es la estructura que le permite a la proteína cumplir su función realmente. ¿Sí? Si la proteína tiene que cortar a otras proteínas, va a tener una estructura como si fuera una tijerita. No va a pasar eso en la realidad, chicas y chicos. No va a haber proteínas con forma de tijera. Pero es una forma de que ustedes entiendan, o pretendía que entiendan, que una proteína va a tener su estructura dependiendo de la función a la cual tiene que realizar. Entonces, si esta proteína tenía que cortar a otras proteínas, es muy probable que tenga esta estructura, como si fuera una tijerita, ¿sí? Porque esto que llamamos estructura nativa es la estructura más estable que puede adoptar una proteína y que le permite cumplir perfectamente la función para la cual ella nació.
¿Está bien? Casi me agarra algo, ¿eh? Con la tijerita, el café. Bien, espero que hasta acá venga, se haya entendido esto de la estructura nativa, por favor, y les pido. Y pénsenlo porque después lo tenemos que charlar de vuelta en un ratito. Ahora, recién acabamos de decir que los diferentes aminoácidos se unen entre sí para formar las proteínas. Ahora lo que vamos a ver es cómo se unen esos aminoácidos entre sí. Vamos a ver eso. Tenemos un aminoácido, que es el rojito, que lo estoy dibujando, con su grupo ácido carboxílico, un hidrógeno, un grupo amino y la cadena lateral R. Por otro lado, voy a tener el aminoácido azulcito. Tiene un carbono alfa, un grupo ácido carboxílico, un hidrógeno, un grupo amino y el R. Estos dos aminoácidos se van a unir entre sí para formar un dipéptido. Pero bueno, los aminoácidos se unen entre sí para formar a las proteínas. ¿Está bien? Los aminoácidos se unen entre sí para formar a las proteínas. Para poder unirse entre sí, van a reaccionar entre ellos. ¿Quién va a reaccionar? El grupo ácido carboxílico unido al carbono alfa de un aminoácido con el grupo amino unido al carbono alfa de otro aminoácido. ¿Sí? Ajá. Estos dos grupos funcionales van a reaccionar entre sí para poder unir a estos dos aminoácidos. ¿Está bien? Ahí está bien. ¿Qué va a pasar? Estos dos se van a juntar y van a formar esto que voy a dibujar acá. Y después acá vamos a tener todo el aminoácido, ¿no? Que es el azul. Ahí lo voy a dibujar de nuevo, así queda claro. Una proteína. Alguien tiene el micro activado, no sé si está hablando o sin querer. Acá tenemos el rojito. Fíjense que nosotros, en esto que sucedió, reaccionó el grupo ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, para formar esto que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven acá es el enlace peptídico. El enlace peptídico es el enlace que permite que los diferentes aminoácidos se unan entre sí para formar a las proteínas. Eso se llama enlace peptídico. ¿Sí? Los diferentes aminoácidos se van a unir entre sí para formar las proteínas, ¿sí? A través de estos enlaces que se llaman peptídicos, ¿sí? Tenemos el grupo ácido carboxílico unido al carbono alfa de un aminoácido con el grupo amino unido al carbono alfa de otro aminoácido, ¿sí? Y lo que se forma es esto que yo les acabo de mostrar acá, que es el enlace peptídico. Es lo que permite que esos dos aminoácidos se unan. Fíjense que de esta manera unimos todo lo del aminoácido rojo con la otra parte del aminoácido azul. Y quedaron unidos por este enlace que se llama enlace peptídico. A ver, ¿está bien esto de la unión de los aminoácidos? ¿Queda claro? En esa unión se libera una molécula de agua, pero no me interesa que lo sepa, ¿sí? No hay problema. Si lo saben, genial. Si no, no. Cuando se forma esto, se libera una molécula de agua. Pero no me importa. Si lo saben, si no, no lo saben. No pasa nada. Lo que me gusta que entiendan es que cómo se forma el enlace peptídico o entre qué grupo se forma el enlace peptídico que permite que unamos los diferentes aminoácidos y formemos las proteínas. ¿Está bien? ¿Está bien? Entendido. Bien, Elisa, perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo, que charlemos algo de esto? Bueno, por suerte nadie dijo nada de la tijera. Ok. Ahora, como dijimos previamente,
Los aminoácidos se unen para formar las proteínas y esas proteínas van a adoptar una estructura en el espacio que es lo que llamamos estructura nativa, que es la estructura que le permite a esa proteína cumplir perfectamente su función, ¿sí? Esa era la estructura nativa. La estructura que le permite, es la estructura más estable que le permite a la proteína cumplir su función perfectamente bien. Cada proteína va a tener su estructura nativa, ¿no? Dependiendo de su función y demás. Ahora, hay veces que podemos desarmar a la estructura nativa de una proteína. La podemos desarmar. Y cuando desarmamos la estructura nativa, esa proteína ya no puede cumplir su función. Y ahí decimos que la proteína se desnaturalizó. Se desnaturaliza una proteína cuando se rompe su estructura nativa y ya no puede cumplir su función. No funciona. Y ahí estamos en una desnaturalización. Ahí se desnaturalizó esa proteína. ¿Está bien? Ahora. Esto es algo que vemos día a día. Miren, ¿qué pasa cuando ponemos un huevo a freír? ¿De qué color? ¿Qué pasa? Me dice. ¿De qué color es la clara cuando está el huevo que recién salidito de la cáscara? La clara, ¿de qué? Transparente. Transparente. Y después que la metemos en el aceite, ¿qué pasa con esa clara? Se cocina, se pone blanca. Se pone blanca. Muy bien. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la proteína que tiene la clara del huevo se está desnaturalizando. Está perdiendo su estructura nativa y por eso nosotros lo vemos que se cambia de color y se pone de color blanco. Así que en ese Listo. caso es una desnaturalización que estamos viendo. Ahí la proteína del huevo pierde su función, su estructura nativa, no puede funcionar más y cambia el color de la clara a color blanco. Otro ejemplo, ¿alguien hizo queso alguna vez? Tienen menos cocina ustedes que... bueno, Yo no. bueno. Si nadie hizo queso, les voy a contar lo que pasa. Para que, lo que pasa cuando hacemos el queso es que ponemos la leche a calentar y a esa leche, una vez que está caliente, le agregamos jugo de limón o le agregamos vinagre. Y ahí Se vemos corta. cómo se corta. Ahí la leche se corta, ¿sí? Se separa por un lado como una masa blanca y por el otro lado queda todo un líquido. Ahí Una lo, ricota. cuando hace ricota, exactamente. Ahí lo que está pasando es lo mismo. La proteína que tiene la leche, al agregarle el limón, se desnaturaliza y se separa de la parte que es acuosa, digamos, del agua. Entonces, si ustedes hacen eso, van a ver cómo la leche se divide en dos. Una parte que es todo como ricota, que es ricota, y la otra parte que es todo líquido, todo agua. Esto está sucediendo también porque la proteína de la leche está perdiendo su estructura nativa y se está separando de la otra parte que tiene la leche, que es todo el agua. Entonces, la desnaturalización de las proteínas se produce por diferentes situaciones. A veces, cuando aumenta la temperatura, podemos desnaturalizar a una proteína. A veces, si hacemos un cambio de pH, que es lo que pasa cuando hacemos esto del queso, cuando hacemos lo del queso, al agregarle el jugo de limón o el vinagre, lo que hace es bajar el pH y que la proteína se desnaturalice, ¿sí? A veces también hay otras situaciones, que no es ninguno de estos ejemplos que di ahora, pero si le agregamos muchas sales, también podemos producir la desnaturalización de las proteínas. Por diferentes situaciones, las proteínas se desnaturalizan. Quiere decir que pierden su estructura nativa y dejan de funcionar, ¿sí?
A veces porque aumentamos la temperatura, como cuando ponemos un huevo a cocinar. A veces porque cambiamos el pH, como cuando le agregamos el limón o el vinagre a la leche y se corta. Y a veces también tenemos situaciones en las que ponemos sales y demás. Cuando se hace Entonces, caramelo, ¿eh? cuando se hace caramelo, Cuando, el no sé cómo azúcar, se hace. ¿Cómo se hace? el azúcar caliente con un poquito de agua y se va haciendo el caramelo. Ah, ojo, pero Cambia de color. ahí no tenemos, en el caramelo no tenemos proteínas. En el azúcar solo tenemos sacarosa. Ahí no tenemos proteínas que se desnaturalicen. Ah, listo. En La ese parte caso no tenemos importante, proteínas. ¿Quién más preguntó algo? sí, la parte importante del tema No te, del queso. no te escucho de ¿Cuánto vuelta, de, Juli. la parte importante de eso del queso? ¿Cuánto de limón y vinagre por litro de leche? No, no sé, pero ya vas a observar que un jugo de un limón en general le echan por litro de leche y vas a observar que ahí ya la leche se corta porque lo que pasa es que se desnaturaliza la proteína de la leche, pero más o menos. Vas a ver que cuando le echas se corta al toque. Si lo querés hacer, fíjate que vas a ver que cuando le echas un poco ya se corta. Em, ¿Está bien, chicas y chicos? ¿Quedó claro? Vamos a la última parte de las proteínas, si les parece bien, que yo quiero hablarles un poquito de cuáles son las funciones de las proteínas, ¿sí? Porque, ¿qué les dije antes? Que tenían muchísimas funciones distintas. Una función es actuar como enzimas. Ahora no hemos hablado de las enzimas, pero ya más adelante vamos a ver un montón de enzimas. A veces, las reacciones químicas ocurren, pero en mucho tiempo. Por ejemplo, esta reacción donde A se transforma en B puede ocurrir en un año. Las enzimas actúan aumentando la velocidad y en vez de ocurrir en un año, esta reacción ocurre en un segundo. Las enzimas aumentan la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas y permiten que reacciones que tardarían muchísimo ocurran rapidísimo. ¿Sí? Aceleran la velocidad de las reacciones químicas, exactamente así. Muchas proteínas son enzimas. Nosotros todas las enzimas que vamos a ver van a ser proteínas a lo largo de esta materia, ¿sí? Después las proteínas también funcionan como hormonas. Hay dos proteínas muy importantes de las cuales vamos a hablar mucho nosotros, que es la insulina y también el glucagón. Son dos hormonas. ¿Por qué? Porque llevan mensajes en nuestro organismo, pero son proteínas. Son proteínas que funcionan como hormonas. Llevan mensajes en nuestro cuerpo, son como el correo, ¿sí? Llevan mensaje, transmiten mensajes en nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos metabolismo, ¿está bien? Otra función muy importante de las proteínas en nuestro cuerpo son los transportadores. Muchas veces vieron que las células tienen membranas plasmáticas. Esas membranas no dejan que pasen cosas hacia el interior. ¿Sí? ¿Para qué sirven los transportadores? Sirven. Son proteínas que están en las membranas de las células y permiten que las cosas ingresen hacia el interior. Por ejemplo, los transportadores de glucosa permiten que la glucosa entre hacia el interior de las células. Y eso está buenísimo. Exacto, son como compuertas, son como puertitas que permiten que las cosas atraviesen las membranas de las células. Y son transportadores, son proteínas también. Las proteínas cumplen muchas funciones muy importantes para nuestro organismo. ¿Sí? Estas tres funciones son funciones que vamos a ver nosotros en las clases. En el caso de la glucosa, sería el GLUT2. Sí, el GLUT2, GLUT4, el que sea. Pero los transportadores de glucosa son proteínas. Eso quiero que les quede claro en el día de hoy. Que los transportadores son proteínas y permiten que las cosas atraviesen la membrana de las células y vayan hacia el interior de las células. ¿Está bien? ¿Sí? Dígame, voy a buscarme un vasito de agua y empezamos con lípidos. ¿Sí? Voy a buscarme un vasito de agua y empezamos con lípidos.
¿sí? Ahora, y lípidos es bastante rapidito, ¿está bien? Pero necesito tomar agua. Así que me voy a buscar un vasito de agua, empezamos con lípidos y en un ratito terminamos la clase. Busquen energía, búsquense un vasito de agua, así prestan atención un poquito más y la clase termina en un ratito, ¿sí? Ahí vengo. Con el mate, vamos. Bueno, vamos a empezar con lípidos, ¿les parece? Los lípidos son otra de las biomoléculas muy importantes para nuestro cuerpo, ¿sí? Los lípidos son otras de las biomoléculas muy importantes. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que todas las otras que vimos más o menos, igual que los hidratos de carbono, por ejemplo. Y los lípidos son todas aquellas moléculas que tienen un tamaño relativamente pequeño y que no les gusta el agua, son insolubles en agua. No les gusta el agua. Para nada, ¿sí? En cuanto a las funciones de los lípidos, ¿sí? En cuanto a las funciones de los lípidos, tienen distintas funciones, porque son muy diferentes unos lípidos con otros. Por ejemplo, algunos lípidos van a funcionar como almacenamiento de energía. Esos lípidos se llaman triacilglicéridos o triacilgliceroles o triglicéridos, como le quieran decir. Esos lípidos sirven para nuestro cuerpo almacenar energía. No solamente nuestro cuerpo, sino que las plantas, todos los organismos usan los triglicéridos para guardar energía, ¿sí? Para almacenar energía. Después también forman parte de la estructura de las membranas de las células, ¿sí? Por ejemplo, los fosfolípidos y el colesterol van a formar parte de las membranas de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y también vamos a tener lípidos que funcionan como hormonas, como vitaminas, o sea que cumplen un montón de funciones distintas. Nosotros vamos a hablar de algunos de estos lípidos y de sus funciones en esta clase de hoy, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los lípidos más simples? ¿Alguien sabe cuál es el lípido como más simple, más... Los Sí, ácidos grasos. muy bien, los ácidos grasos. En esta clase vamos a empezar hablando de los ácidos grasos. Los ácidos grasos estructuralmente tienen un grupo ácido carboxílico, como el que tenían los aminoácidos, y después tienen una cadenita de carbonos. ¿Cuántos enlaces tenían que tener los carbonos para ser felices? ¿Se acuerdan que le hemos hablado? 4, profe. 4. 4. Entonces a estos carbonos yo les voy a agregar hidrógenos para que sean felices. ¿Sí? Por ejemplo, este carbono tiene un enlace, 2 enlaces y le faltan 2 más, así que le agrego 2 hidrógenos más. Este carbono, lo mismo. En vez de hacerlo así, le puedo poner directamente H2. H2, 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 H2. Eso quiere decir que le estoy uniendo 2 hidrógenos a ellos. H2 y este último que tiene un solo enlace necesita 1, 2, 3 hidrógenos unidos a él. Que lo puedo escribir así o para simplificar directamente lo puedo poner H3. ¿Sí? Esto es un ácido graso. Pero este es un ácido graso que vamos a llamar saturado. ¿Por qué se llama saturado? Porque su cadenita de carbonos solamente tiene enlaces simples
entre los carbonos. Un enlace simple es una rayita, que si ustedes recuerdan algo de los enlaces covalentes, significa que este carbono comparte un electrón con este otro y viceversa. Eso es un enlace covalente simple. Entonces, los ácidos grasos saturados solamente tienen enlaces simples entre los carbonos. Acá, 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 acá. Solo enlaces simples entre los carbonos. ¿Está bien? Eso es un ácido graso saturado. Pero también existen los ácidos grasos insaturados. ¿Qué es lo que sucede con los ácidos grasos insaturados? En su cadenita de carbonos, al menos tienen un doble enlace. Pueden tener 1, 2, 3, no pasa nada, pero al menos tienen uno. Entonces, vamos a dibujar un ácido graso insaturado. Tenemos un grupo ácido carboxílico y después una cadenita de carbonos, ¿sí? CH2, CH2, ¡buah! Hermosa la H esa. CH2, C, ahí tenemos un doble enlace, y después seguimos CH2, CH2, y la última CH3. Y acá, fíjense que este se llama insaturado porque tiene un doble enlace. Si tiene dos, también es un insaturado, ¿no? Pero los insaturados al menos tienen un doble enlace en su cadenita de carbonos, como este doble enlace que tenemos acá. ¿Entienden la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados para que les quede claro? ¿Entienden esa diferencia o quieren preguntar algo? Podemos dibujarlo de otra manera, podemos charlar alguna inquietud que tengan, no siempre preguntar, a veces pueden decir algo. ¿No? Ok. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener dos tipos de dobles enlaces. Este que dibujé, y les voy a dibujar el otro tipo, para que vean si ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia del doble enlace. Acá dibujo otro ácido graso insaturado, pero el doble enlace va a ser distinto. Miren. Voy a dibujar el mismo ácido graso, pero el doble enlace que este ácido graso va a tener va a ser diferente al de arriba. ¿Qué diferencia observan en el doble enlace entre este y este doble enlace? ¿Qué, a simple vista, qué es lo que ven? ¿Qué diferencia se observa entre esos dos dobles enlaces? Que uno tiene un hidrógeno más. ¿Cómo, cómo tiene un hidrógeno más? Fíjate que no, que cada carbono del doble enlace tiene un hidrógeno unido a él, ¿ves? Cada carbono del doble enlace tiene un hidrógeno. Acá uno y acá otro. Acá uno y acá otro. Creo que no hay ninguno de más. Pero a simple vista, ¿qué ven? ¿Qué diferencia ven acá? No. Cambia el lugar, nada más. ¿Qué cambia de lugar? Me gustó. A ver, la posición, dice Cristian. ¿Qué ven acá? ¿Qué diferencia ven cuando dicen Ah, que sí, que uno está para arriba y uno para abajo, que uno es alfa y el otro es beta. no, no se llaman alfa y no se llaman beta, pero sí, uno está para abajo y el otro está para arriba con doble enlace. Ok. Miren, si nosotros marcamos el plano del doble enlace, si nosotros tenemos la posibilidad de marcar el plano del doble enlace, el plano del doble enlace es la línea del doble enlace. ¿Ven? Si nosotros marcamos el plano del doble enlace, vamos a observar lo siguiente. En el doble enlace de arriba, este que estamos acá, el carbono anterior y el carbono que sigue al doble enlace están por debajo del doble enlace. En cambio, si observamos el doble enlace de abajo, el carbono anterior está por debajo y el carbono posterior está por arriba del doble enlace. ¿Lo ven?
Fíjense que en este caso el carbono anterior está por abajo del doble enlace. Y el carbono posterior también está por abajo. En el caso de abajo, tenemos el carbono anterior por debajo del doble enlace y el carbono posterior por arriba del doble enlace. Lo que cambia es la configuración del doble enlace, se dice. Y está bien, cambian las posiciones de los átomos. Este tipo de doble enlace se llama doble enlace cis. Y este tipo de doble enlace se llama doble enlace trans. ¿Sí? En la naturaleza, los ácidos grasos de la naturaleza, en general, tienen dobles enlaces cis. A veces hay un poquito de dobles enlaces trans en la naturaleza, pero muy, muy poquito. En cambio, en los alimentos industrializados, muchas veces tienen muchos dobles enlaces trans, que son las grasas trans, ¿sí? Los ácidos grasos en los alimentos industrializados, debido al proceso que necesitan en la producción de esos alimentos, tienen ácidos grasos con dobles enlaces trans, o lo que llamamos ácidos grasos trans o grasas trans, ¿sí? Pero en la naturaleza eso no pasa. En la naturaleza en general y principalmente tenemos dobles enlaces que son cis. Algo interesante de esto es que nosotros consumimos muchos alimentos con ácidos grasos trans. Por ejemplo, las galletitas en general tienen grasas trans, las tapas de empanada, las tapas de tarta, la margarina. Muchas cosas que son industrializadas tienen ácidos grasos trans, ¿sí? Y las grasas trans, como ustedes sabrán, no son muy copadas para la salud, no están muy buenas para la salud, pero son tan ricas. No están muy buenas para la salud, pero bueno, las seguimos consumiendo porque forman parte de muchos alimentos que nosotros utilizamos, ¿sí? Estaría bueno reducir lo más posible el consumo de grasas trans. ¿Está bien esto de los tipos de dobles enlaces que podemos encontrar en los ácidos grasos? ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar alguna otra cosa? A ver. Sí, siempre cosas naturales, más que alimentos industrializados que no están tan buenos, ¿sí? En parte los alimentos industrializados no están buenos porque tienen este tipo de grasas que son ácidos grasos trans, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, no sé si ustedes han escuchado más cosas caseras, exactamente. No sé si ustedes han escuchado hablar de los omega. Vieron que muchas veces en la propaganda dice, este alimento tiene muchos omega 3, o también tenemos el omega 6, o estos alimentos tienen mucho omega 9. ¿Han escuchado hablar de esto? Omega 3, omega 6, omega 9 en los alimentos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Saben Sí, qué son? Se No, encuentran en el atún, En el atún, muy ¿no? bien. ¿Y En saben la qué soya. son? En el pescado, para ser específico. Pescados grasos, muy bien. ¿Saben qué son? Esto, Aminoácidos esenciales. Omega, no, aminoácidos no. Estos omega 3, omega 6, omega 9 son ácidos grasos. Esos son. Son ácidos grasos. ¿Sí? Y ahora vamos a entender cuáles son. ¿Sí? Voy a hacer algo que... Acá. Vamos a ver al ácido alfa-linolénico, que es este que está acá. Este es un ácido graso que tiene 18 carbonos y 3 insaturaciones o dobles enlaces. ¿Dónde tiene esos dobles enlaces? En el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. Vamos a ver si esto es así. Vamos a comprobar si esto es así con lo siguiente.
Este es el carbono número 1. Este es el carbono número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, 16, 17 y 18. Fíjense que esta forma de dibujar los ácidos grasos está buena. ¿Por qué? Porque en vez de dibujar todos los carbonos, cada vértice es un carbono con sus hidrógenos. Por ejemplo, acá tenemos un carbono con 2 hidrógenos. Este otro vértice es otro carbono con sus hidrógenos. Entonces, dibujándolo al ácido graso de esta manera, nos ahorramos de escribir todos los carbonos con sus hidrógenos. ¿Está bien? Entonces, esto es otra forma de dibujar los ácidos grasos. Como les digo, este es el carbono número 1, después viene el 2. Cada vértice es un carbono. Y este tiene 18 carbonos en total. Y los dobles enlaces, tenemos 3. Uno está en el carbono 9, otro en el carbono 12 y otro en el carbono 15. ¿Sí? Ese es el ácido linolénico. Y pertenece a una de las familias omega. ¿Cómo vamos a saber a qué omega es este ácido graso? Si es omega 3, omega 6, omega 9. Porque lo que vamos a hacer para darnos cuenta a qué familia pertenece es contar de atrás hacia adelante cuántos carbonos hay hasta alcanzar el primer doble enlace. Y acá tenemos 1, 2, 3 y ya llegué al primer doble enlace. Entonces, este ácido graso pertenece a la familia omega 3. ¿Sí? Este ácido graso es el principal representante de la familia omega 3. Después hay otros. Sí, debe haber otros, obviamente que hay otros, porque no es el único de la familia omega 3, pero es el principal representante, es el como más importante de la familia omega 3. Y este es un ácido graso esencial para nosotros. No lo puedo producir en mi cuerpo, pero lo tengo que consumir de la dieta. De la dieta lo podemos consumir, como ustedes dijeron, en pescados grasos, en mariscos, en alimentos que deriven de origen vegetal también. Los aceites de girasol, aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva no sé si tanto, pero todos los alimentos que deriven de origen vegetal. Por ejemplo, los frutos secos también, las legumbres. Todos los alimentos que vienen de origen vegetal van a tener, o la gran mayoría, van a tener de este ácido graso, que es un ácido graso esencial. Yo no lo puedo producir en mi cuerpo, pero necesito consumirlo en la dieta. Porque a partir de él, hacemos un montón de otras cosas que mi cuerpo necesita para funcionar perfectamente bien. ¿Sí? Por ejemplo, un buen consumo de ácidos grasos omega 3 durante la infancia favorece el correcto desarrollo del cerebro. Eso está buenísimo. ¿Sí? Entonces, este tipo de alimentos que tienen este tipo de ácido graso son importantes para, por ejemplo, personas que están en etapas de crecimiento. ¿Está bien hasta acá, chicas? Que tengo que hacer una cosita más, pero hasta acá, ¿se entiende la idea del omega? Sí, profe. Ok, ¿están seguras, no? ¿El resto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, ya me lo dicen así como cansadas. Bien, sí, puta madre. Bien, bueno, vamos Sí, a ver. querido profe. Ah, me pareció que estaba un poco cansada nomás entonces. Bueno, vamos a ver otro ácido graso muy importante también para entender a qué familia pertenece. Es el ácido linolénico. ¿Y eso con qué se come? Todos estos ácidos grasos que el de arriba lo vas a poder consumir en esto que te digo, pescados grasos, frutos secos, mariscos, aceites de origen vegetal, legumbres, semillas. Las semillas también tienen muchos de estos ácidos grasos. Así que lo vamos a poder consumir en unos cuantos alimentos. Vamos a ver a este, que es el ácido linolénico. No, ¿Ese es omega 6? me equivoqué el nombre, no sé si nadie se dio cuenta que escribí cualquier cosa. Escribí lo mismo arriba. Ahora vamos a ver qué omega es. No te me adelantes, por favor, te pido. Linoleico es este. ¿Sí? Este ácido graso es el ácido linoleico.
tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces, uno en el carbono 9 y uno en el carbono 12. Entonces, vamos a contar para ver qué onda esto. Tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Tenemos 18 carbonos. Perfecto. Y 2 dobles enlaces, uno en el 9 y uno en el 12. Para saber a qué familia pertenece, tenemos que contar de atrás hacia adelante cuántos carbonos hay hasta llegar al primer doble enlace. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ácido graso pertenece a la familia omega 6. Y es el principal representante de la familia omega 6. Y también este ácido graso es un ácido graso esencial. No lo podemos producir en nuestro cuerpo, pero necesitamos consumirlo en nuestra dieta. ¿Sí? No lo podemos producir, pero necesitamos sí o sí consumirlos en nuestra dieta. ¿Está claro esto hasta acá? Lo vamos a encontrar en alimentos que vienen de origen vegetal o en pescados grasos y mariscos. ¿Hasta acá está bien, chicas? Que tenemos que ver Sí, un ácido listo, graso profe. más. Sí, profe. Ok, porque vimos Sí. los omega 3, los omega 6 y nos van a faltar los omega 9. Omega 9. Diariamente, bueno, depende de la etapa en la que estemos, hay que consumirlos, ¿sí? Diariamente, no sé, pero sí tenemos que tener disponible a estos aminoácidos porque son muy importantes para nuestro desarrollo. También debe depender de la etapa en la que estemos de desarrollo. Nosotros ya estamos en una etapa, yo te digo que ya no estaríamos creciendo, creo. Pero yo supongo que en etapas de desarrollo es necesario un consumo bastante regular de estos ácidos grasos, ¿sí? Bueno, último ácido graso que vamos a ver, que es el ácido oleico. El ácido oleico tiene 18 carbonos y un doble enlace en el carbono 9. Entonces, al igual que hicimos con todas las otras, vamos a contar la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y, como acabo de decir, tiene un doble enlace en el carbono 9. Para saber a qué familia pertenece, tengo que contar de atrás para adelante cuántos carbonos hay hasta el primer doble enlace. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ácido graso es el principal representante de la familia omega 9. Y este no es esencial. Este ácido graso, que es el ácido oleico, lo podemos producir en nuestro cuerpo sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Así que no es necesario consumirlo en la dieta. Si lo consumimos, mejor. Bueno, Eli, no te preocupes. Ya terminamos casi, ¿eh? Ya casi terminamos. Tenemos que ver 2 diapositivas más y terminamos la clase por hoy. 2 cositas más. ¿Tiene alguien alguna duda, algo que consultar? Si no, pasamos a esas 2 diapositivas que nos faltan ver y terminamos la clase. No, perfecto hasta ahora. Ok. Hasta ahora vimos los ácidos grasos, que son como lo más simple que tenemos en los lípidos. Ahora vamos a hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos, bueno, Elizabeth, los triglicéridos es la forma en la cual almacenamos los ácidos grasos en nuestro organismo. ¿Para qué los almacenamos? Para usarlos luego como fuente de energía si los necesitamos. ¿Y dónde los almacenamos?
en el tejido adiposo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué estructura tienen los triglicéridos, porque son muy importantes, ¿sí? Esto que tenemos acá en el rollo nosotros son triglicéridos, que los guardamos ahí para cuando los tengamos que usar como fuente de energía, ¿sí? Los triglicéridos están formados por un glicerol, que es esta molécula que voy a dibujar acá, y unidos a ese glicerol tenemos 3 ácidos grasos. De esa manera se forma un triglicérido. Cuando a ese glicerol que acabo de dibujar le unimos 3 ácidos grasos. Le unimos uno acá, le unimos otro ácido graso acá y le unimos otro ácido graso acá. Los ácidos grasos se unen al glicerol gracias a unos enlaces químicos que se llaman éster. Estos enlaces que acabo de marcar yo acá, este enlace que acabo de marcar yo acá, se llama enlace éster, ¿sí? Y permite que el glicerol se una a los 3 ácidos grasos. ¿Está bien? ¿Qué es lo interesante de esto? Todos los organismos guardan los ácidos grasos como triglicéridos, no solamente nosotros. Las plantas, los animales, todos guardan los ácidos grasos como triglicéridos. En los alimentos voy a encontrar siempre triglicéridos, no voy a encontrar ácidos grasos solitos. A veces sí, un poco, pero no mucho. Por ejemplo, los aceites son triglicéridos. La grasita de la carne del bife son triglicéridos. El aceite que sale de las semillas son triglicéridos. En general, en los alimentos, los lípidos que voy a encontrar son los triglicéridos, ¿sí? Porque es la forma en la que los organismos guardan los ácidos grasos que tienen, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de los triglicéridos que quieran preguntar, que me quieran decir? Usted tiene más ganas de irse que de vivir, que de respirar. A ver, ¿alguna duda? Podemos charlarlo si necesitan algo de los triglicéridos. Ustedes tóquense el rollito y ahí está lleno de triglicéridos. Ahora vamos a hablar del colesterol, pero es otro lípido, ¿eh? Hasta ahora vimos los ácidos grasos, como unos lípidos, los más simples. Ahora les muestro los triglicéridos, que es la forma en la que los organismos guardan los ácidos grasos. Y por último, vamos a hablar del colesterol. Es lo último que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El colesterol tiene algo muy característico. En la estructura del colesterol vamos a poder encontrar algo que llamamos núcleo esteroideo. El núcleo esteroideo es esto que ustedes ven acá. Son 4 anillos de carbonos que se unen entre sí, que están fusionados entre sí, formando el núcleo esteroideo. Acá tenemos un anillo de carbonos, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Esto, que es el núcleo esteroideo, forma parte de la estructura del colesterol, ¿sí? Vamos a ver la estructura del colesterol más en detalle. Pero yo no quiero que se aprendan esto, ¿eh? Yo quiero que lo puedan reconocer. Si ven a una molécula y dicen, ah, el colesterol este, pero no que lo dibujen ustedes, no me importa. Fíjense que acá, si ustedes observan, tenemos el núcleo esteroideo. Fíjense que acá están los 4 anillitos unidos. Y además, el colesterol tiene un grupo hidroxilo, un grupo OH, oxígeno, hidrógeno. También tiene una colita de carbonos, como pueden observar acá, colgadita de él. O sea que tiene algunas cositas más que ese núcleo esteroideo, pero básicamente si ustedes ven una molécula así, es el colesterol. Y vieron que el colesterol en general lo tenemos como muy demonizado, como es malo el colesterol, ¿eh? Pero no es así. El colesterol en nuestro cuerpo forma parte de las membranas de las células, permitiendo que tengan esa estructura que tienen. Además, a partir del colesterol en nuestro cuerpo, vamos a producir sales biliares en las células del hígado que sirven para el proceso digestivo. Además, a partir del colesterol en nuestra piel, cuando nos da el sol, vamos a producir vitamina D, que es muy importante para regular el metabolismo de los huesos,
¿sí? Para decirlo así medio criollo. Además, a partir del colesterol, vamos a producir hormonas esteroideas que cumplen un montón de funciones. Y en especial hay unas hormonas esteroideas que cumplen funciones en el desarrollo de nuestro cuerpo. Entonces, el colesterol no es malo. Después, cuando veamos metabolismo de lípidos más adelante, van a entender cuándo el colesterol es malo. Pero el colesterol en sí no es una molécula Cuando mala. está en exceso. Bueno, en exceso, sí, porque el colesterol, ¿qué pasa? Lo podemos producir nosotros o lo podemos consumir en la dieta. A veces, si nos excedemos, el colesterol se vuelve una molécula que es perjudicial para la salud. Pero en general, el colesterol cumple funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Le da estructuras a las membranas de la célula, producimos sales biliares que son importantes para la digestión, producimos vitamina D que es importante para el metabolismo de los huesos, y producimos hormonas esteroideas que son importantes en el desarrollo y en otras cuantas funciones de nuestro cuerpo. Entonces el colesterol no es una molécula mala en sí, sino que a veces cuando tenemos exceso de colesterol se producen algunas cositas que ya vamos a ver en el metabolismo de lípidos que no son muy buenas para nosotros. ¿Está claro? ¿Tiene alguna duda de esto que quieran preguntar? De lípidos vimos solamente tres lípidos importantes: los ácidos grasos, los triglicéridos y el colesterol. ¿Sí? Ahora, en el material de lectura tienen a las vitaminas. ¿Sí? Las vitaminas también, algunas forman parte de los lípidos, ¿sí? Y cumplen funciones importantes en nuestro cuerpo. Entonces, porfa, lean el material de lectura de vitaminas. Otra cosita, el jueves 21, las personas que tienen clase el jueves no van a tener clases presenciales, pero sus profesoras les van a subir las clases grabadas, ¿sí? Esto igual ahora me voy a anotar para mañana enviarles un mail a las personas de los jueves y que, nada, y avisarles esto, que el miércoles sí tienen clase, como siempre, el miércoles. Eso Ahora, es discriminación. el miércoles siempre, igual. Ahora, las personas del jueves no van a tener clases presenciales, pero sí la clase va a ser subida por cada uno de sus docentes. Cada una de sus docentes para que ustedes la puedan ver, a las personas del jueves. Las del miércoles tienen clase como cada miércoles. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, que charlemos algo o hemos terminado la clase? Bueno, qué raro. Bueno, espero que hayan entendido y acuérdense que hagan la práctica, que está súper buena, porque en la práctica van a entender que estas biomoléculas que hemos trabajado están en el día a día de ustedes, ¿está bien? No es que son cosas que no conocen, ¿está bien? En los alimentos que consumimos tenemos estas biomoléculas que hemos estado hablando. No, Coco. Bien, escúchenme. Nada, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Con la próxima clase. Cualquier cosita me consultan, trabajen en la práctica, pregunten. Así van estudiando desde ahora. Sí, la clase práctica está subida en el aula virtual ya. Le agregué un ejercicio que está bueno, que es el primero, que es para que ustedes trabajen y miren un poco eh, y entiendan que estas biomoléculas las tenemos en el día a día, ¿sí? Así que está bueno, está subido en el aula virtual. En la parte de abajo dice trabajo práctico o clase práctica. Ah, bueno, perfecto. Lo subí hoy, ojo, porque lo modifiqué, Eve. Así que si lo podés, fíjate si es el mismo, porque lo modifiqué. Bueno, chicas, nos vemos la clase que viene. ¿Está bien? Nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe. Hasta el lunes. Nos Gracias vemos. por lo de chica. Chao, profe. Chau, chau. Gracias, profesor. Chau, profe, buen fin de semana, buen día. Falta para Que el fin. tengas buen No sé si llego. trabajo. No sé si llego, mira que te digo. Bueno, nos vemos el No lunes soy que el único. Besito, chau, chau.